Estamos viviendo un cambio de era que ha transformado radicalmente y está transformando nuestras vidas. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista laboral. Un cambio de era marcado por la tecnología, pero era algo que ya se veía venir desde hace 5, 10, 15 años. Expertos en tecnología, en marketing, estudiosos internacionales habían dicho o habían escrito sobre el futuro del futuro. Ese es el programa de hoy, el futuro del futuro, la innovación, las marcas, la transformación, el humanismo. Tenemos como invitado a un escritor internacionalista y experto en marcas que ha adquirido gran fama en los últimos años con muchísimos de sus libros. Se trata de Andy Stallman. Andy está con nosotros esta noche en esta conversación sobre las marcas, el futuro, la innovación y lo que estamos viviendo. Andy, gracias por estar con nosotros y compartir tu conocimiento y sobre todo tu genialidad y tu chispa. Hola María Eugenia, muchísimas gracias por esta invitación a tu programa. Muchas gracias por permitirme compartir esta conversación contigo y con toda tu audiencia. Y muchas gracias por estos espacios que nos regalas para seguir inspirando y para seguir avanzando y progresando. Esperamos que todo el mundo disfrute de lo que se viene ahora, una linda conversación contigo. En esta época de tanta incertidumbre que nos está tocando vivir, una época además caracterizada por un avance tecnológico impresionante y donde parece que la tecnología se lleva por delante al humanismo y a las personas, es una época ideal para la innovación, para emprender. Pero también me pregunto a veces, ¿ha habido alguna época perfecta para el emprendimiento, para la innovación y para el empresariado? Desde que empezó la pandemia, muchas personas me escriben, algunas tristemente han sido despedidas de su trabajo, otras han tenido que cerrar su empresa y otras no saben si tendrán que cerrar o si serán despedidas. Y muchas se proponen emprender, crear algo que no existía y que no estaba en sus planes, pero que ahora la crisis los ha empujado a poder eventualmente cumplir con un sueño pendiente o con un deseo que no venían realizando por alguna razón u otra. Y me preguntan, ¿cuándo son las condiciones ideales para emprender, Andy? ¿Qué me conviene? ¿Esperar a la vacuna? ¿Qué me conviene? ¿Esperar a que aparezca un retroviral? ¿Qué me conviene? ¿Esperar a que todo termine de pasar en la segunda ola o la tercera ola? Mi respuesta es siempre la misma. Los grandes emprendedores, los grandes innovadores, los grandes creadores, en definitiva los grandes hacedores no esperan a las condiciones ideales, porque las condiciones ideales no existieron, no existen y no van a existir. Hoy lo que existe es un plan, un proyecto, unas ganas, un objetivo, una audiencia, un público y sobre todo el propósito detrás del cual querés creer esto que será tu proyecto mañana. Lo mejor que se puede hacer es intentar encontrar dentro de este momento tan incierto y volátil las mejores herramientas, los mejores compañeros de viaje y de alguna manera no esperar a mañana porque el mejor momento para emprender fue ayer, el segundo momento es hoy y el tercer mejor momento será el día de mañana. Pero emprender no tiene que ver ni con datos, ni con equipo, ni con presupuesto. Tiene que ver con el compromiso de aportar a la sociedad algo que necesitaba, algo que no tenía o algo que estaba esperando, o algo que haga que la sociedad mejore o evolucione. Si lo que vas a emprender tiene un impacto positivo en tu sociedad o en el mundo, te pido por favor que no sigas esperando las condiciones ideales y que emprendas ya. Andy, pareciera que el denominador común, de manera transversal para las empresas, para las marcas, debería estar en los valores, en liderazgos fuertes en este momento, durante y post-COVID. El denominador común de las marcas antes, durante y después, vaya uno a saber cuándo llegará el después del COVID-19 y si es que existe un después, Pero hablando transversalmente sobre marcas en diferentes sectores, industrias, países o regiones,
Aquellas marcas que antes del COVID-19 eran mediocres han reaccionado de manera muy mediocre. Las marcas que eran sobresalientes han reaccionado y respondido de manera sobresaliente. Y hay marcas que todavía no saben ni cómo responder ni cómo reaccionar. ¿Qué tienen en común las marcas que mejor lo han hecho y que mejor lo están haciendo y que mejor lo hacían antes y seguramente también lo hagan después? Son marcas que creen de manera cierta en el propósito de su existencia. Son marcas que creen de manera cierta en los valores que los representan y los definen. Son marcas que tienen un liderazgo claro, que se apalancan alrededor de una cultura en su organización que da vida, sentido y sentimiento al propósito y a esos valores. Son marcas que son absolutamente clientecéntricas, hablando del cliente interno y del cliente externo. Son marcas que se comprometen a construir no solamente mejores cuentas de resultados, sino que se comprometen a impactar mejor en el medio ambiente y en la sociedad. Son marcas que abrazan la sostenibilidad, que entienden a la ética como un medio y como un fin, y son marcas que de alguna manera se comprometen, más allá del tamaño de su empresa, a construir una sociedad más justa, equitativa y sostenible en el tiempo. En definitiva, las grandes marcas no tienen por qué ser un sinónimo de grandes empresas. El tamaño que de verdad importa es el del propósito, los valores, la cultura, el liderazgo y el compromiso. El momento histórico y la realidad socioeconómica y sociocultural demanda mucho más de los políticos, de los empresarios, de los líderes, demanda mucho más de todos de manera individual y de manera colectiva. Los ciudadanos de todo el mundo están cada vez más indignados. La política en general, con algunas excepciones muy puntuales, no ha estado a la altura del desafío que planteó la pandemia, pero tristemente muchos contrastan que los políticos, o mejor dicho, la mayoría de ellos, no todos, no estaban a la altura ni antes ni ahora. Hay una realidad social que demanda a las empresas y a las organizaciones cada vez más transparencia, ser más éticos, que tengan una verdadera moral comprometida con las demandas cada vez más exigentes de una sociedad que no puede ignorar el rol de la política, dado que es la política la que termina finalmente aprobando leyes que impactan en la mejora o en el deterioro de su calidad de vida. Por eso los ciudadanos cada día depositan más esperanza en las marcas para poder transformar el mundo y menos en los políticos para hacerlo. Ahora bien, si por una vez los políticos escuchasen aquellas famosas palabras de Churchill en las que decía que cuando los políticos dejan de pensar en las próximas elecciones y empiezan a focalizarse en las próximas generaciones, verdaderamente los políticos pasan a ser estadistas. Creo que la política no puede darle espalda a los cambios sin precedentes que estamos viviendo, no solamente a nivel sanitario, económico, social, sino también cultural y emocionalmente. Y cuanto antes se tomen las medidas necesarias para alinear la política con la sociedad, mejor van a crecer, desarrollarse y también transformarse a mejor aquellos países que tengan políticos a la altura del desafío. Andy, existen condiciones para la innovación. La crisis empuja el cambio. Es el momento de los innovadores, de la innovación, de arriesgarse, de buscar soluciones y de transitar hacia el futuro. Indudablemente vivimos en tiempos inciertos, complejos, ambiguos y volátiles. Indudablemente muchas personas han asumido el rol trascendente de la tecnología en la construcción de nuestro presente y nuestro futuro, y muchas personas empiezan también a despertar la conciencia de esta necesidad también intrínseca de abrazar la innovación sin temores, con agilidad y con el convencimiento de que nos ayudará a salir más pronto que tarde de la crisis. Pero ¿qué más nos hace falta, además de entender este contexto incierto, aprender el uso de la tecnología y abrazar la innovación? Volver a recuperar estos pedazos y retazos de humanidad que nos vino a recordar el coronavirus. El rol absolutamente céntrico
desde toda perspectiva sociológica, psicológica, antropológica, que tiene el ser humano en la construcción del presente y el desarrollo del futuro. Y esto va dirigido no solamente a empresas, organizaciones o instituciones, sino a todos y cada uno de los que conformamos la sociedad. La empatía, la creatividad, la curiosidad, la generosidad, el poder asumir que lo que la sociedad necesita hoy no son más datos, sino una nueva mentalidad para asumir que ya no estamos en una era de cambio, sino en un cambio de era, y una era que nos necesita a todos y a cada uno de nosotros. Se escucha hablar de un orden mundial, de un nuevo orden mundial, del ecosistema digital, de la toxicidad, del peligro del Internet, del totalitarismo o del imperialismo de la Internet. Pero tú eres un hombre que te mueve entre el humanismo, las marcas, los valores y la tecnología. ¿Qué piensas? Con mi empresa Totem Branding desarrollamos proyectos de marca en los 5 continentes. A veces creando una marca, a veces construyendo una marca, a veces transformando una marca. Y trabajamos prácticamente en todos los sectores, en todas las industrias y, como decía, en los 5 continentes. Indudablemente, el haber estudiado relaciones internacionales me pone siempre con una mirada sumamente aguda cada vez que viajo, antes más que ahora, para entender y decodificar las tensiones sociales o las propuestas culturales, y también para entender un poco el movimiento pendular del poder a nivel internacional, no solamente a nivel de regiones o de países, sino también a nivel de organizaciones. Hoy tenemos dentro de este nuevo orden mundial, o si quieren, nuevo desorden mundial, no solamente tenemos países que operan por imponer su poder y sus agendas, sino que tenemos hoy un imperio, voy a entrecomillar, silencioso, que es el imperio de Internet, que también está jugando un rol importante y en algunos casos, o en muchos casos, tiene un impacto mucho más relevante que el que pueden tener gobiernos o instituciones transnacionales. El nuevo orden mundial al que nos estamos dirigiendo aparentemente va a ser más volátil que aquel del que venimos. Esperamos y deseamos que podamos llegar a encontrar puntos de encuentro entre los grandes focos de poder, China, Rusia, los Estados Unidos, la Unión Europea, que podamos de alguna manera encontrar agendas comunes, transversales, no solamente para la salida de la crisis del coronavirus, sino también de la emergencia climática, de la emergencia de refugiados, del hambre, de todas las microguerras y no tan micro que se están sucediendo ahora mismo, y de conflictos verdaderamente preocupantes, impropios del siglo XXI. Ojalá que este nuevo orden mundial alumbre un mundo más comprometido, no solamente con la paz y con la equidad, sino también con la inversión fuerte en ayudar a todos aquellos que están quedando atrás a alcanzar, a aquellos que van más adelante, a que no pueda seguir habiendo tanta gente analfabeta, ni tanta gente que muere hoy por desnutrición, o tantos niños que mueren por causas, la mayoría de ellas absolutamente prevenibles. Ojalá que podamos encontrar en un nuevo liderazgo, en la nueva normalidad, que verdaderamente tome las riendas del conflicto y ayuden a solucionar lo que la civilización toda está buscando: vivir en paz, poder trabajar, poder amar, poder cumplir sueños, y sobre todo en un entorno en donde los conflictos de todo tipo solamente queden reservados para conflictos que ayuden a transformar países a mejor, y no para seguir destruyendo como en muchos casos está sucediendo. Andy, ha sido una grata conversación donde a la distancia pero cerca has compartido tu conocimiento, tu investigación, tu experiencia de tantos años, lo que has plasmado en los libros. El programa está saliendo en simultáneo en televisión, en YouTube y obviamente por tu canal de YouTube. Y te agradezco mucho que compartas, sobre todo en este momento de incertidumbre, tu conocimiento,
porque es el momento para la innovación, es el momento para la gente positiva, es el momento para la gente que empuja y que se empuja ante los retos y ante la incertidumbre. Así que es un muy buen momento para escuchar personas que como tú siempre están viendo y trabajando desde hoy el mañana. Gracias. Gracias amigos por haber compartido con nosotros este tiempo.